Dos duros golpes contra el petrismo se presentaron en las últimas horas. Por un lado, las viudas de Otoniel, incluyendo canales privados de televisión, continúan lamentando la extradición de este sujeto. Queda muy claro que detrás de estos lamentos hay intereses políticos de los grupos izquierdistas que pretenden desestabilizar al gobierno y afectar la próxima campaña presidencial. Por otro lado, la moción de censura al ministro de la Defensa, Diego Molano, fue negada por una contundente votación de 28 votos por el sí y 116 por el no. Esta moción de censura, promovida por senadores amigos y defensores de las FARC, buscaba tumbar de su cargo al ministro de Defensa, Diego Molano, por el legítimo operativo militar llevado a cabo con éxito en Puerto Leguízamo, Putumayo. Escuchemos a continuación este excelente análisis en el programa La Hora de la Verdad. Entonces se rasgan las vestiduras y dicen que si es que en Colombia no hay justicia y que si entonces no es posible castigar a los delincuentes acá en Colombia y que eso atentaría contra los derechos de las víctimas a una indemnización porque en los Estados Unidos ya no se puede practicar mentiras sobre mentira. Si fuera de la manera que dicen esos críticos, no habría tratados de extradición. Otoniel golpeó la estructura básica de los Estados Unidos y le hizo daño a sus sistemas de salud, le hizo daño a generaciones enteras y debe purgar sus delitos en los Estados Unidos y en Colombia, pero primero en los Estados Unidos. No en vano decía Pablo Escobar y lo decían sus amigos que preferían una tumba en Colombia antes que una cárcel en los Estados Unidos. Allá las cárceles son mejores que las cárceles que tenemos en Colombia. Lo que pasa es que de las cárceles de los Estados Unidos no se fuga la gente, como terminó por fugarse Jesús Santrich, sino que ya tienen que purgar efectivamente los delitos que cometen con penas privativas de la libertad y sometidas a una disciplina a la que deben ser sometidos los bandidos de todos los pelambres. Pero ahí están atacando al presidente, se demoraron, ¿no es cierto, Demar? Como 2 minutos. Pues es que, doctor Fernando, desde el primer momento en que se capturó alias Otoniel, algunos de esos que se llaman o se autodenominan defensores de derechos humanos salieron a hacer eco de la farsa que indicaba que alias Otoniel no había sido capturado por la fuerza pública, sino que él se había entregado. Entonces, que no existió tal operativo, tal operación en la que las fuerzas militares y armadas habían logrado la captura, sino que simplemente alias Otoniel más o menos se había entregado a un comando de nuestra fuerza pública. Qué cosa más absurda, y todo para desvirtuar y para decir que efectivamente alias Otoniel había decidido dejar su vida de criminal. Tremenda farsa. Y esto lo hacen los mismos que hoy salen a rasgarse las vestiduras y a decir que alias Otoniel, al ser extraditado a Estados Unidos, se lleva con él la verdad. Pero más allá, doctor Fernando, aparece un medio de comunicación, del cual prefiero no dar su nombre, que denuncia que ellos habían hecho una solicitud de entrevista a alias Otoniel, que se las habían negado en innumerables ocasiones, que luego de un proceso de tutela lograron acceder a una entrevista con alias Otoniel y que justo hoy iba a hacer esa entrevista, pero que ayer se produjo la extradición. Entonces, que si es que el Estado quería tapar una verdad, que cuál era la verdad que estaba ocultando, por favor, o sea, también se creen en el ombligo del mundo. ¿Qué será ese medio? ¿Quién será ese medio de comunicación del que usted no quiere dar su nombre? Algún medio que parece muy petrista a veces. Ya, eso es suficiente, señor doctor Fernando. me pone usted a adivinar y soy malo como adivino. Pero lo cierto es que el gobierno cumplió su deber. Otoniel era el peor criminal que uno puede imaginar. Y las FARC se están viendo en ese espejo. Porque dicen, si extraditaron a Otoniel, nos pueden extraditar a nosotros. Porque nosotros cometemos los mismos delitos contra los Estados Unidos. Porque tenemos el mismo negocio. Porque llenamos de cocaína las calles de los Estados Unidos para enriquecernos fabulosamente. Entonces están defendiendo su propia causa. Eso es todo lo que existe. De manera pues que a respaldar al gobierno nacional, a respaldar sus ministros, han tenido el valor de extraditar a Otoniel, y esa es la primera gran noticia que tenemos que celebrar el día de hoy, ¿no es cierto?
Pues es una noticia para celebrar, aunque a otros no les parezca. Voy a leer un trino de este sujeto conocido como Timochenko, de los comunes. Dice este señor: Duque repite la historia de Uribe, extradita a Otoniel para sellar la impunidad ante la responsabilidad del Estado, empresarios y mafiosos con el paramilitarismo. Pierde el país, pierden las víctimas, el derecho a acceder a la verdad, a la justicia y la no repetición. ¿Qué tal el nivel? Esto sí definitivamente es producto del cumplimiento de los acuerdos y producto de no haber extraditado nunca sujetos como este. Averigüemos si Otoniel está solicitado en extradición para pedirle al gobierno nacional que lo extradite también. Eso, tengamos carácter del todo. La decisión que se tomó con el caso de Otoniel es una decisión plausible que felicitamos y que aplaudimos sin reserva ninguna. Sin reserva ninguna. Ese sujeto tenía que ser extraditado a los Estados Unidos porque había ofendido la salud del pueblo americano con las exportaciones de cocaína desde Colombia. Lo que hacen todos los cocaleros. Por eso a todos hay que extraditarlos en la medida en que eso sea posible. Y eso era lo que hacía el presidente Uribe. No nos demorábamos un día sin tramitar las extradiciones que nos pedía la justicia americana a través de la embajada de los Estados Unidos. Los extraditábamos inmediatamente como corresponde. De manera que una gran noticia. Bueno, otra gran noticia es que falló la moción de censura, pero además yo celebro que falló por un margen tan abrumador que indica que ni siquiera la oposición estaba con la moción de censura. ¿No le parece? Lo de la moción de censura, lo hemos advertido, doctor Fernando, no era realmente porque se tratara de una operación en la que los preocupados por los derechos inhumanos estuvieran reclamando, porque es que aquí estaban reclamando derechos sobre unos sujetos que estaban fuertemente armados, que le dispararon al Ejército Nacional y que tenían niños reclutados. Eso es lo que estaban proponiendo. Tumbar al ministro de la Defensa por haber actuado en legitimidad por cuenta de lo que le ordena la Constitución y la ley, y actuar en contra de las fuerzas militares, pero como siempre dejar en la impunidad y dejar en el aire la sensación de que la guerrilla es una pobre víctima del Estado. Esa hace parte de esa relatoría que están construyendo, o más bien de esa relatoría que deconstruyen algunos sectores de la extrema izquierda en Colombia para lavar los crímenes a los terroristas de las FARC. Pues muy bien, ayer la Cámara de Representantes tenía planeado la votación de la moción de censura del debate que le hicieron hace 8 días al señor ministro Diego Molano. Pues muy bien, 116 votos por el no contra 28 por el sí. Una verdadera aplanadora en contra de la extrema izquierda que pretendía adelantar la moción de censura al ministro. Y ya con este resultado y ya fatigada la noticia, ya suficientemente cuento con el tema, ya esto no tiene sentido para que lo intenten en el Senado de la República, que es donde estaba pendiente el debate. No, ya quedó eso derrotado, salimos también de eso de una vez. Y el ministro, que ha cumplido una excelente tarea, solamente nos se queda debiendo la fumigación, ¿no? Es en lo único en lo que ha fallado el ministro Molano, pero ese es un caso en el que el presidente de la República tiene más velas. Es un entierro en que las velas corren por cuenta del presidente. Pero bueno, por lo menos extraditamos a Otoniel y le advertimos a las FARC y a todos los narcotraficantes que ese es su destino. Su destino es la extradición. Eso venía así en la época de Álvaro Uribe y por eso saneó el país y lo tranquilizó. Bandido que caía en manos de nuestras fuerzas militares y que era solicitado por la justicia de los Estados Unidos, bandido que se iba. Y que se iba, ¿recuerda usted? Prometiendo venganza. Claro. Venganza. Claro, todos los paramilitares que fueron extraditados prometían venganza en contra del presidente Uribe y de de su gobierno. Y se han vengado. Claro, se han vengado diciendo mentiras, claro, metiendo mentiras y diciendo cosas que no tienen ningún contacto con la realidad, porque la venganza es muy mala consejera.
entonces allá están en los Estados Unidos y allá estarán en los Estados Unidos y solamente vendrán para enfrentar la justicia colombiana por el tiempo que les quede para el cumplimiento de todos sus penas por los innumerables delitos que han cometido. Bueno, pero se fue pues Otoniel, falló el proyecto de moción de censura contra el ministro de Defensa, de manera que grandes noticias.